probando. ¿Aló? Hola. ¿Por qué no hablas con tu voz normal? ¿Sabes quién soy? Este video va dedicado tanto a las personas que conocen a Darlal o Narayan, como para quienes no lo conocen. Y por supuesto Narayan. Y si no lo conoces, pues tienes mucha suerte en haberte topado con él. Darlal Tun the Vercat, anteriormente conocido como Narayan 23456 o Darlalus26, es un usuario de internet de unos 22 años actualmente. A primera vista parece un tipo normal, pero mientras más ves las cosas que hace, más te das cuenta del tipo de persona que es. De una u otra forma logra convencer a varias personas de que es alguien bueno, amable y que no le haría daño una mosca. Pero eso es simplemente parte de su disfraz. Y el día de hoy, yo y mis amigos hemos decidido desenmascararlo frente a todos de una vez por todas. Creemos que ya es hora de que la gente vea quién realmente es, ya que tenemos suficiente prueba de lo que decimos, mientras que él tiene poco o directamente nada. Este será un viaje largo por lo que él ha hecho, así que vayan acomodándose, agarren snacks, comida, bebida y prepárense para lo que están a punto de ver. Desde montones de cuentas alternativas, amenazas de muerte, acoso y victimización, damas y caballeros, les presento a Narayan Guerra López. Es extraño y loco al mismo tiempo transitar una línea temporal desde dos perspectivas distintas, cuando estás involucrado y cuando no lo estás. Todo esto comenzaría en 2014, cuando por una de esas casualidades me topé con este personaje buscando personajes para aumentar el roster. Su primer personaje era un sprite swap de Cloud y bastante mal trabajado. Y después lo agregué en Skype para arreglar lo que hizo y que empiece a ser un buen personaje. Y luego el que sigue, con esa maña de tomar un char terminado, cambiar los sprites, editar los códigos, voilà. Tienes un char editado todo bugueado y nada original. Lo que tomó un mal camino para la comunidad en general. Ya hablando de Skype, y entre las cosas que edita los códigos de un char terminado, como el caso de Clowncoa, Sanae, Daniel, sobre todo el último, que es el que más usa como base para seguir haciendo más chats, y otro como Lee Hooper. Fuera de hacer chats malos, yo me tomé la tarea de espiar y grabar a Narayan, espiándolo desde las llamadas que hace. Hasta me he topado cosas, muchas cosas. En serio, esas son cosas poco innecesarias como para estar 1 hora o 3 horas como para estar llamándolo. Y la verdad, creo que me sacrifiqué todo mi tiempo de mi vida social para estar grabándolo. Pero bueno, pero es evidencia de él. Y fue ese momento cuando yo grabé esa parte donde Narayan estaba iniciando cuenta de YouTube, que tiene unas multicuentas. Si cree que lo están anulando los dislikes, entonces ahí sabremos por qué. Hasta incluyendo spameando y acosando a mis amigos haciendo stream con sus multicuentas, porque después lo llegan a banearlo comentando las incoherencias y estupideces. En serio, Narayan, ¿no te cansas de decir eso? Entonces sí, él no aceptaría la crítica inicial y haría todo lo que estaría al alcance para mejorar, pero al mismo tiempo no demostraría nada, y todo lo que pasaría le echaría la culpa a su hermano. Empezaría a hacer más personajes como After Egos y a su hermano también, todos horriblemente hechos. Narayan no quería la ayuda de nadie para poder hacerlo, porque él mismo sentía que era lo bastante bueno para hacerlos bien. Irónicamente luego pediría ayuda de manera desesperada, y es por esto que esta imagen es un meme que se aplica a Narayan hasta el día de la creación de este video. Luego de ver una página de Mugen haciendo y descargando más personajes, entré al chat Mugen Database, una página muerta, y de sorpresa está Narayan, hablando normal a ver qué hace. Si el que está actuando como una persona normal, claro, en serio, ¿qué tiene la cabeza para hacer spam a lo loco? Y habla como si él tuviera 7 años. Uno se echa de estar algo incómodo y lo que está esperando que venga un admin o un mod para que lo saquen de ahí. Pero no tiene caso porque de todas formas él vuelve todo encabronado y vuelve a entrar a hacer un spam masivo para que la gente se trata
de comunicar al mod para que deje un ban, así que Narayan se emputó más. Saqué capturas para hacer un video, y es así que esta serie nació. A Normal Day for Narayan. Originalmente el título se llamaba A One Day on Mugen Database. El video a la gente les encantó mucho. Que me animé en el episodio 2, pero sí, nada está actuado. De esto nomás se esperaba que Narayan estuviera en el chat otra vez para sacarle más tonterías. Ya iniciando el 2015, el Narayan hizo videos chafa, un gameplay chafa y sacando frases youtubers chafa. Para ese entonces, y como es de público conocimiento, este tipo tenía en su posesión una inmensa cantidad de multicuentas para tumbar los videos de sus haters con dislikes. Y no únicamente eso, sino que a futuro también las usaría para aumentar su número de suscriptores. Así es, se creó como 100 cuentas con una sola cuenta de Gmail y con las facilidades que te otorgaba Google Plus para poder aumentar sus números. Buen trabajo, Google, buen trabajo. Y también se tomó el lujo de hacer un char y etiquetarlo como roto cuando de roto tenía poco y nada. Iniciando el 2015, no únicamente empezaba a tomar una postura prepotente cuando se trataba de personajes de Mugen y su mala fama por internet. En marzo lanzaría a Jiku Marseille, quien sería su primer OC femenina, que básicamente era un edit mal hecho de Clone Koa. A mediados del 2015 se empezó a conocer su historia fuera de la comunidad de Mugen, apareciendo en críticas de usuarios de YouTube. Hasta inclusive una persona quien lo conoce en persona comentó sus acciones en persona. Eventualmente empezaría a eliminar una parte de su contenido después de estas críticas, empezando a quedar más expuesto en su triste historia por el internet. De igual manera, seguiría tratando de ser el centro de atención, posteando en repetidas ocasiones que iba a denunciar a quienes lo difamaban, pero la carta que este tipo repetía hasta el cansancio era que si seguían dándole dislike a sus videos, Narayan se iba a suicidar. Así es, todo por unos pulgares abajo, todo por un número negativo, dando a entender que no soporta el feedback negativo bajo ningún concepto. Narayan comenzó a transitar una etapa en la que literalmente quería competir contra sus detractores, o sea nosotros, en toda actividad o hobby que estemos involucrados. Les explico. Durante este breve pero extenso periodo de tiempo, cada uno hacía algo en particular con sus cosas para que aparezca Narayan a pretender que sabe de lo que haces cuando en realidad es que no. Por ejemplo, Narayan decía jugar Age of Empires y ser un profesional, pero no sabía siquiera cómo avanzar de edad. Así de desesperado estaba por querer aparentar ser mejor que nosotros en algo. Este salía a presumir que podía hacer cosas mejor que todos nosotros juntos, argumento que ni él mismo podía justificar al enseñar sus cosas. Y así pasó otro año acrecentando día a día su triste historia plagada de dramas. Una vez en 2016 empezaría el principio del final de su carrera en Mugen, o por lo menos eso creíamos. Nagel fue un último intento de ahogado para poder salvar su reputación, a base de referencias de Undertale con muchas indirectas hacia nosotros. Qué desperdicio de línea de código. A mediados de este año y después de varios intentos de querer mejorar su personaje sin éxito alguno e intentar echarme la culpa, Narayan terminaría dejando la escena del Mugen para siempre, o al menos eso quería creer, y de a poco centrarse en su cuenta de DeviantArt, la cual dependía de un hilo porque ya había sido baneada 2 veces, y logrando un puñado de atención cayendo en el típico fetiche que puedes encontrar fácilmente entrando a la página de inicio de DeviantArt. Así es, los furries y la inflación, iniciando lentamente una historia completamente paralela, la cual parecía el paraíso, pero por cosas del destino, lo peor estaba por venir, y debido a esto dejaría una huella marcada para siempre en la guía de todo lo que no hay que hacer en internet. Una vez en 2017, ya fuera del Mugen, comenzaría una historia de dramas, referencias a Undertale y mentiras. Narayan, ahora conocido como Darlal, sería expuesto en el foro de trolls de internet conocido como Kiwi Farms, un sitio en donde exponen a los denominados lolcows de internet, y en este punto empezó a tomar más notoriedad su mala fama de internet, tanto pasado como presente. Yo, pero sí estoy orgulloso de ser un enfermo. En este caso saldrían a la luz chats privados y de servidores en Discord,
junto a un montón de posts desde su cuenta de DeviantArt, actuando como el mismo inmaduro que fue durante sus días en la comunidad de Mugen. Tanto fue su revuelo, no únicamente en las redes anteriormente mencionadas, sino que además Narayan se metería a contestar los mensajes que le dejaban en el foro de Kiwi Farms. Y por eso, a mediados de junio, se publicaría un extenso pero al mismo tiempo breve resumen de todo lo ocurrido hasta ese entonces, en nada más ni nada menos que en el sitio de Enciclopedia Dramática, una wiki satírica chocante, la cual se dedica a la documentación de memes, cultura y eventos que ocurren en internet, quedando visible para todo el mundo como una de esas personas que queremos evitar ser. A partir de acá, Narayan tocó fondo y solo tenía dos opciones: tomarse un tiempo en internet e intentar arreglar brevemente los problemas que ha generado durante todos estos años y le dio una reputación muy mala como persona, o seguir tocando fondo a través de mentiras, acoso y todo lo que se ha mencionado hasta este punto. Lo que no esperaría es que el ciclo volvería a comenzar después de un tiempo. Y bueno, ojalá la cuestión hubiese terminado ahí, pero lamentablemente este video existe por una razón. Todo empezó sumamente normal, ¿saben? Como cualquier día. Yo era parte del peor lugar de la tierra, que es un servidor de Discord de mis amigos y yo. Y hacíamos llamadas, jugamos, charlamos. Es precioso. En ese entonces estaba recibiendo mensajes de un usuario que, aparte de tener un nombre raro, no tenía foto de perfil y me había mandado la foto de la cabeza de un personaje, preguntándome si se parecía a Daniel. Y como yo recordaba a Daniel sin papel higiénico en la cara, nomás le dije que no. La imagen original no la puedo encontrar ahora porque ya borró todo el chat de él, aunque yo aún tengo la cuestión ahí, pero era básicamente la cara de su Narayan Group. Luego de contarle a mis amigos, ellos se acordaron de Narayan y dijeron que podría ser él, cosa que en el momento ni nosotros no creímos porque el man había desaparecido hace rato. Y justamente cuando estaba en llamada con mis amigos en el peor lugar de la tierra, me llegó un mensaje de otra cuenta, llamada Hola Mapo. Estás en el chat de voz con Aya, Lapicho, Trippy, el mero Street, Franco y tú. Y luego esa cuenta me llamó. Hola Mabo. Ha empezado una llamada. Al principio yo iba a colgar, pero me dio curiosidad de escuchar la voz, ¿saben? Quiero decir, si me está llamando es porque va a poner su voz, ¿no? En la llamada del peor lugar de la tierra yo estaba como: oigan cabros, si es Narayan. Así de chiste. Al contestar adivinen qué. Si era Narayan. Aparte de tirarse el peor hora del show que pude haber escuchado en mi vida, ¡Es hora del show! me contaba que se arrepentía De haber traicionado al Taido sabiendo que Matías, Lighting Dude y Nick Hooper siempre me van a tratar mal por el hecho de que no pude hacer un buen char de mujer. y también me contó la historia de un argentino. Sabes que a mí no me gusta revelar mi identidad. Me he vuelto muy, pero muy misterioso últimamente, debido a que un cierto argentino, obvio no tú, sino otro argentino, me ha hecho mucho daño en el pasado. Y por eso casi no revelo nada de mí. Simplemente soy como un fantasma. Bueno, me tengo que ir, así que... Saber que el que tanto molestaba al grupo, al que tenía una página en la enciclopedia dramática, al que tanto bardo había causado, me estaba buscando a mí ahora, no les voy a mentir. Me dio un poquito de miedo en un principio, pero no le di mayor importancia e intenté ser lo más neutral con él que pude. Luego de un tiempo decidió unirse al servidor de Mati, o sea el peor lugar de la tierra, por lo que decidimos darle una pequeñita oportunidad. Pero como era de esperarse, el tipo se arruinó solo y lo terminamos echando. A pesar de eso, cada vez que me intentaba hablar, yo le contestaba de buenas formas. Me intentaba dar mis consejos y era sumamente normal con él. Claro, hasta que me di cuenta que me estaba empezando a stalkear. Voy a dar algunos ejemplos de ello ahora. Empecemos con lo de buscarme con alts. Porque sí, el tipo me buscaba con alts en Discord para intentar contactarme. Desde alts para ser mi amigo hasta otras donde me da una especie de guión donde habla mal de Tute. Incluso una vez se creó una cuenta tratando de hacerse pasar por Lighting Dude para pedirme una animación. Ahí, como era súper obvio que era él porque tenía en inglés súper malo, le dije que podía usar solo cierta animación si se alejaba de mí y mis amigos. Pero hagan sus apuestas, po. Al final, ¿creen que se alejó? Pues... XD. Las multicuentas no es mentira. Aquí tengo una lista de multicuentas de Narayan. Otra cosa que hizo una vez fue dejar un mega comentario a un video mío donde se supone que el man destruyó un video mío o algo así. Número 1. Vamos se está volviendo en un semiclon de Joker Persona 5.
Número 2. El Hora del Show fue sacado de Skull Gear Second Encore. Número 3. Mabo tiene un ataque de lápiz igualito al de Joker Persona 5 por el culo de la intro. Número 4. El de Oliver se la pasa defendiendo con su recolor de las tías. El idiota cree que podría tirar mi dibujo solo porque el recolor es suyo. Batman. Número 5. El de Velan Maniacs. No ha mejorado nada en contra códigos. Número 6. El boomerang del Mabo tiene un glitch que deja a Mabo inmóvil y tendrás que reiniciar la partida si se trata de un 1 vs 1. Número 7. Victorva no tiene hippers. Número 8. Mabo apuesta el ataque de lápiz copia de Joker en la pelea de Nicky y Oliver. Número 9. Mabo Mugen termina cada video de Mugen con el All-Out Attack, encima que es un ataque robado de Joker P5. Número 10. Mabo mató a Benjamín y lo repasó con Yvette, una personaje que totalmente no se parece a Morgana. Número 11. Daniel hace la Master Spark de Maricha Kichushiko Pichichuy y tiene sprites de nombres japoneses. Número 12. Daniel también tiene sprites de un clan Kurmal asterisco y sprites de clans de Arcana Hearts. Número 13. El Mabo no me deja hacer mis char con ataques originales con calma y sin prisa, porque siempre me gana algunas de esas ideas, hasta parece que me roba. Número 14. El Mabo es hipócrita si dice que el Taido le robó un ataque de Smash Mechanic. Si Mabo lo sacó del Smash Ultimate, ya mencioné que el Mabo es semiclon de Joker Persona 5 SS Boo. Además, filia de Skull Gear tiene un ataque muy similar al de Mabo. Luego no se quejen si Taito le roba ataques a Mart o Lycon por triste Mabo en las animaciones de X-Character. Número 15. Mabo explota a más no poder los ataques robados de Joker P5, el ataque cuádruple del lápiz cuchillo o el all-out attack. Número 16. Mabo no usó en ese video el hiper y dile que coma tierra, un ataque que si bien la frase lo sacó de Bob Esponja, es un ataque algo original. Un vez ocupó el hiper de Es Hora del Show, que es un ataque sacado de un cómic de Scott Pilgrim vs. The World. Número 17. Gran parte de la comunidad de Mugen trata a Mabo Mugen como el mejor char de todos. ¿Por qué? Porque se robó los ataques más chingones sacados de SSB o de cómics. Tendrá buenas animaciones, pero la mayoría de los ataques son sacados de Smash o de un cómic, no sé yo. Número 18. Te veo capaz de robarte otro ataque de Smash y decir en tu defensa, pero hice los códigos y animaciones. En serio me recuerda a Bésame la Payoyo, una copia descarada de Vete a la Verge, en donde los creadores de ocuparon estábamos practicando en el campo de animación como escudo. No quiero alargar tanto el video con este comentario que no vale tanto la pena, así que daré un resumen corto de la respuesta. Lo único que realmente tengo de él es el autoattack. Esa frase existía antes. Ese ataque no lo tiene Joker. Oliver sigue siendo 1000 veces mejor que tú. También es mejor que tú. Lo arreglé hace rato y ni siquiera apareció en el video. Su personaje fue para testear más que nada y realmente no necesitan hippers para ser mejor que tú. Respuesta 3. Me gusta el poder. Aparte de que Mabo es de un universo distinto con personajes distintos, no entiendo que tiene que ver con que se parezca o no a Morgana. Daniel es 1000 veces mejor de lo que serás. Respuesta anterior. Patético. Por ti las mecánicas y efectos. Quizás porque me esfuerzo o algo. Aparte de ser referencias y que serán como 2 o 3 poderes de los que te quejas, realmente no pasen más allá de ser referencias. Patético. Aparentemente la respuesta fue tan fuerte que el manco terminó borrando su comentario para cambiarlo por otro donde decía: ¡Oye, video, Mabo! ¡Qué personajes tan bonitos! El cual fue eliminado por él luego de que publicara los screenshots en su comentario. De todas formas, eso de borrar comentarios es algo muy común en él. Lo hace a cada rato. Y no solo con comentarios, lo hace con mensajes de Discord también. Aparte de eso, si algunos vieron lo que pasó en mi video de la beta 3 de Hanzo, sabrás que los dislikes se fueron a 22, de los cuales son multicuentas de este man. Después de eso, hizo un edit de mi char, del cual lo subió a Mugen Archive, en el que arregla, entre comillas, el throw. Y dije entre comillas porque solo es un combo de golpes mal hecho. Y puso una animación nueva para la patada ligera agachado, del cual está feo, es horrible. No solo eso, también puso mi video en los comentarios de su edit feo, del cual dice esto: La original beta 3. Por alguna razón no puedo ver. La original y la versión editada tiene muchos dislikes. Me siento mal por el autor de este personaje. Espero que esté bien y espero que pueda continuar su creación. Les deseo a todos un buen día. Man, es como: le dieron dislike al man que tenía un gran futuro, vayan a apoyarlo. Siento que él es el que dio todos los dislikes.
Qué imbécil. También el manco me daba indirectas súper feas a su descripción para luego de un rato borrarlas. Y también el manco viene a mis streams a spamear cosas con sus alts. Y luego dice que no hace nada. Está todo grabado en directo, es imposible ocultarlo. Aquí una lista de cuentas de él que tengo bloqueadas de mi canal. Aunque en una de esas ocasiones, Narayan dijo algo un tanto interesante. Te arruinaré la reputación recopilando las cosas que hiciste en mi cuenta de DeviantArt. Oh, what the fuck? Okay. Y así como lo dijo, señores, Narayan se puso las pilas e intentó funarme a mí y a mis panas, victimizándose frente a sus 600 seguidores. Por supuesto que borró la cuestión porque ahora el link dice que no existe, y tampoco sale en su DeviantArt. Pero tenemos esta foto que está un poco borrosa, y gracias a Pointy tenemos un copy-paste de lo que dijo. Así que, damas y caballeros, vamos a analizar la funa que nos realizó Narayan. Espero estén listos porque yo definitivamente no. Número 1. 3 usuarios. Ellos no quieren que a jugar un videojuego. Touhou, Super Smash Bros. Persona. Porque lo jugaron antes. Como tengo el derecho para jugar estos videojuegos. Ellos no inventaron estos juegos y no son los primeros jugadores de estos juegos. Si hago videos de estos juegos, ellos comentarán comentarios malos o le hacen dislike a mi video y se van. Man, creo que realmente no entendés el punto, porque es diferente que una persona juegue al mismo juego, casualmente que alguien más, y que una persona juegue los mismos juegos que el otro en el exacto mismo orden. O sea, Mosaico le gustó Persona. Todo un crack. Y luego te volviste el siendo fan de Persona entre comillas, porque aparentemente nunca jugó en Persona. El Mosaico empezó a usar Roig en MMD y luego tú hiciste la misma cuestión. Perdonen por la interrupción y por la baja de calidad del micrófono, pero se me había olvidado mencionar que Narayan se había metido al servidor de Mati a robar los modelos. Quiero decir, yo los había publicado ahí y él, como estaba baneado, él entró con una alt y pescó los links y aparte de descargarlos, adivinen a quién se los mandó. Se los dio a Taido. Babo, hizo muchos modelos en 3D con Vroid Studio. Babo. Subió Parsec, luego subiste Parsec, luego subió Smash y también subiste Smash. Y añade el plus de que, al igual que yo, quieres hacer mods. Hacíamos streams y luego tú igual te pusiste a hacer streams. Cualquier gil que haya estado viendo los dos canales empezaría a pensar que te estás plagiando de nuestro contenido. No pasaba muy piola que digamos. Y sumarle las indirectas que nos tiraba en las cosas que subías. Número 2. Palmera. El Palmera está tagueándome como mala persona porque estoy usando Vroid y Parsec. Sí, el típico ocupé este programa el que esté tú me copias a mí. ¿Cómo? Él no es la primera persona que ocupó Vroid o Parsec y él no inventar Vroid o Parsec. XD. Número 4. Me insultó cuando hice un modelo Vroid para él. Empezó un drama contra mí en un servidor de Discord que yo voy a llamarlo servidor casa rodante. Iba a ser un modelo de Smash Bros. Brawl de su OC. Como un mod desde 2019. Pero no solo eso, él y 3 tipos me forzó a salirme del servidor casa rodante, servidor que no es siquiera poseído por ellos, solo porque es un modelo de... Como aún no he hecho siquiera su OC para Smash o MMD. Dato, gracias a mi primo descubrí que él, junto con Palmera y clon antiguo rojo de le contó el dueño del servidor casa rodante que me baneara si entrara en el servidor casa rodante de nuevo. Mi primo de hecho no está más en el servidor casa rodante. Si me preguntas, yo voy a solo hacer shows de OC para MMD. Él arruinó la chance de tener su OC para Smash Bros. Yo ya publiqué el archivo Vroid, así que supongo que su amigo Palmera va a hacer el bot de Smash usando el modelo que mandé en el servidor casa rodante. Él puede usar el modelo que hice. Yo ya no, I don't fucking care más. Esto es algo que también molesta mucho. El man se cree un santo por andar regalando cosas a la gente que nadie le pidió. Es como, man, te estoy regalando un modelo hecho con un software de modelo de anime gratis.
¿Dónde está mi día de calendario? Soy buena gente. Lo de Mosaico era algo que me hubiese gustado ver, pero en realidad nunca me molestó mucho y era como un chiste entre nosotros porque nos la pasábamos jodiendo cada rato. Claramente era obvio que no nos iba a gustar lo que hiciste porque además no queremos nada de ti. Y en lo del server, nosotros nunca te forzamos a irte. Literalmente te quedaste cantando canciones del gordo mamón, o sea, de ti en Unibap, mientras discutíamos seriamente contigo. Tú te saliste solo después. Ah, y gracias por lo de tu primo, que se llama VerGLZ1, no sé cómo se escribe esa mierda. Así que gente, si lo ven en algún server nuestro, avísenos para poder banearlo. Ah, y Mosaico ya me hizo un modo de Hanzo para Smash con un modelo customizado. La verdad, este modelo que me hizo Mosaico me gustó mucho. Lo disfruté, lo amé. Incluso es mejor que el que Narayan me hizo. Todo un crack en Mosaico. Número 5. Actriz de voz menor. Me insultó y quería pelear contra mí cuando no tengo idea de por qué me odia y no le hice nada malo a ella, pero creo que me odia por el Palmera. Imagínate tener 23 años y llorarle a tus cuantos 600 seguidores que una niña de 13 te dijo feo, pu. A ver, claramente le tuve que advertir de ti. ¿Qué querías? ¿Que dejara que le hablaras y le dijera qué sabe Dios que le pudiste haber dicho o hecho? No iba a dejar que mi amiga pasara peligro a causa de ti. Número 6. Clon viejo rojo de... más Palmera. Me banearon de streams y server de Discord y ellos dan acusaciones falsas. ¿Cómo? Bueno, si yo posteo un mensaje, me banean instantáneamente de un stream. Si yo entro a un server, ellos me banean instantáneamente. LOL, yo tenía un video donde el banner olímpico me banea 6 segundos luego de que yo entrara en el servidor de Discord. The worst place on earth. Si yo me uní a tu servidor de Discord y 6 segundos después me banearon. Amigo, calla la barbaridad que te voy a decir. Quizás te sorprenda, pero son nuestros servers y directos. Nosotros echamos a quien se nos dé la regalada gana. Y claramente después de todo el historial de cosas que tenemos de ti, no vamos a querer aceptarte en otras cosas. Y más si te baneamos muchas veces y vuelves con multicuentas. Número 7. Clon viejo rojo de... Literalmente me llamó idiota buscador de atención cuando le di 100 puntos. No broma. Se te olvidó mencionar que te los devolvió. Deja de hacerte la víctima un rato, ¿quieres? Número 8. Clon viejo rojo de... Este hipócrita critica gente y él no tolera criticismo. Me llamó estúpido por ser un novato en Age of Empires cuando ya no lo juego mucho. Pero años después, cuando dije ahora sé que él no sabe cómo jugar Puyo Puyo, este tipo dice tú eres imbécil o tú comes tierra. Yo nunca lo he jugado en mi vida entera. Tú hipster jugando Age of Empires y CS 1.6, yo no me restriego en tu cara. Déjame decir que nunca lo insulté por no saber cómo jugar un videojuego, a diferencia de Clon rojo viejo de... Creo que acá el hipócrita sos vos, bro. Tú no tomas para nada la crítica. Tú me has dicho cosas peores en todos estos años y me has insultado en múltiples ocasiones cuando te dejaba en ridículo, tanto sea en comentarios como en los videos mismos. Por otro lado, tú solo te buscaste toda esta humillación por parte de este servidor. Acá zapete. Número 10. Muchos usuarios de Mugen. Ellos me removieron el derecho de criticar a alguien, incluso si tengo la razón en la crítica, solo porque no soy Mr. Perfecto. Sé que tengo fallas, pero no porque tenga fallas no significa que no pueda criticar o hacer fans acerca de alguien peor que yo. ¿Por qué? Porque yo creo que criticar ayuda a gente a mejorar sus habilidades y los fans ayudan a la gente a mejorar su comportamiento. Hay un gran problema con eso, amigo. En todas las críticas y rants que has hecho, los puntos que das no tienen sentido muchas veces. Como, no sé, básicamente todo el texto que llevamos analizando ahora. Aquel comentario que le dejaste a Mosaico una vez criticando en un video normal de Mugen. Además, claramente no van a escucharte después de cosas como esta. Voy a inflar la tía. 0W0. Google Translation. I'm going to inflate latias. Like hell you would. Get the fuck out of my channel, you disgusting freak. Número 11. Clon viejo rojo de más moderadores de Force Place. Ellos tenían mi cuenta de Discord,
pero por solo 3 días. Porque ellos reportaron falsamente mi cuenta de Discord, cuando la única cosa que yo era postear invitaciones de su server público en otros servers que tienen el canal Promover Servers. Ellos dijeron que yo estaba mandando gente para raidear su server. Guacho. A ver, aguanta un cachito. ¡Ah, acá está! Número 12. Ellos nunca me dejaron de insultar indirectamente, incluso cuando dejé Mugen en 2016. Yo volví a Mugen en 2019, solo para descubrir que ellos nunca dejaron de insultarme. Gracias, vida horrible, carita feliz. Mira, yo empecé a conocer a Tute y a los demás como por 2018 y casi no te mencionaban. Las únicas veces que hablamos de ti eran chiste. Si realmente reconocieras que cambiaste y no nos vimos de antes, pues no te hubiese importado mucho, porque realmente de lo que nos reíamos era de lo que recordaban ellos de ti. No te pasábamos vigilando todo el rato para hacer de ¡jaja! ¡Miren lo que es este imbécil! Disculpen la baja de calidad en el micrófono, pero se me había olvidado decir que si sabe que estuve bromeando de él en el servidor, significa que nos estuvo espiando. Buena. Conclusión. Ellos podrán tener talento, pero ellos pueden hacerte triste o muy enojado. No importa si soy bueno con ellos o no, si les doy regalos o no. La única cosa que puedo hacer para no ser dañado es por ellos es... Número 1. Nunca mencionarlos otra vez. Número 2. Nunca hacer un video de Mugen, Smash Bros, Touhou, Persona, Mortal Kombat o Parsec, nunca más. Número 3. Nunca más ocupar VoIP. Número 4. Nunca hablar con ellos otra vez. Número 5. Nunca dibujar a Morgana de Persona 5 o Teddy de Persona 4 otra vez. Número 6. Nunca dibujar personajes de Persona 4 o 5 otra vez. Número 7. Nunca hacer algo de ellos otra vez. Número 8. Nunca tomar sus redes sociales otra vez. Número 9. Nunca mandar mensajes en sus streams otra vez. Número 10. Nunca entrar en su servidor de Discord de Mugen otra vez. Número 11. Nunca darle Oye, criticismo. ¿sabes qué sería más genial que hacerte Número una 12. lista de cosas que no Nunca debes hacer? promover sus servidores en otros Dejarnos servidores de solos. Discord, cuando decir Dejar de que perseguirnos y crear dejarnos en paz. radiar a sus servidores. No sé, Especialmente a mí me suena con mil veces más viejos lógico, ¿no locos, crees? Nunca hablar con ellos. Ya lo dijo como 5 veces. Pero ya Nunca verán porque este regalarle tipo no nos regalos quiere dejar en otra paz. vez. En una de estas ocasiones, estábamos hasta aquí con las cuestiones de Narayan y decidimos que debíamos hablar las cosas con él. Darle, no sé, una última oportunidad para ver qué tiene que decir en su defensa, cuáles son sus verdaderas intenciones, o alguna cuestión así. ¿Por qué hacía lo que hacía? Había que preguntarle. Por lo que queríamos un servidor en Discord donde estábamos Tute, Hanzo, Ryusaki, Multi y yo. Y bueno, pues de que contestó, pero... La gente normalmente suele admirar a un usuario por su contenido. Eso es debido al gran nivel de talento que uno tiene. O simplemente por lo bien que juega o por lo bien que hacen las cosas. Tipo de gente lo podíamos llamar como seguidores. Realmente no respondía nada. Hasta que luego empezó a hablar por texto y finalmente empezó a abrir la boca. El tipo empezó a decir que quería ser nuestro amigo, que anhelaba estar en el servidor de Discord, que se había vuelto una necesidad. Daniel, el arte de Mabo, los modelos 3D, chat de voz, general, art posting, meme posting y otras cosas que me gustarían ver. No poder hacerlo solo me llena lentamente de aburrimiento, luego ansiedad y al final desesperación. Me da risa como una de las razones es literalmente Daniel. Parece el niño de Mugen. Para intentar convencernos, el muy crack se tiró un top 9 razones para ser su amigo. Número 1. ¿Por qué les daré regalos? No estoy hablando del Mugen, sino de lo que yo puedo hacer bien. Número 2. Ya mejoré, no soy el mismo que el tarado desde 2016. Número 3. Me comportaría mejor en tu servidor de Discord si frente a tu servidor. Número 4. Porque ya no quiero ser tu enemigo. Ya me cansé del pasado, yo quiero borrarlo de una vez. Número 5. Porque quiero ser tu amigo. Número 6. Porque te protegería de alguna persona que te intente hacer mal. Número 7. Porque yo no quiero atacar a nadie. Número 8. Porque ya no quiero ser llamado nada gay o idiota o etc. Número 9. Porque te obedecería con la condición de tener lo que quiero y lo que quiero es simplemente estar en tu servidor y no estar bloqueado.
¡Léelo completo, tramposo! Lo que quiero es simplemente que tu servidor yo esté bloqueado. ¡Ah! Por favor, hagan lo que quieran. Excepto por cancelar. No sé, ¿ustedes le creerían a alguien así después de escuchar todo lo que ha hecho? ¿Sin mostrar pruebas de lo que dice? Aparte, de nuevo, darnos regalos no te hace un buen amigo o buena persona. Y lo de no ser el mismo tarado de antes es mentira. Sigues dando referencias estúpidas a videojuegos y a Undertale en cada cosa edgy que dices. Y lo de tu primo es un chiste después de decir quién es y que básicamente es tu espía personal. Y más encima, ¿tener lo que quieres? ¿En verdad tenéis 23 años? Uno no va a tener todo lo que quiere en la vida siempre. Y más encima, si vas a ser nuestro amigo y sernos fieles solo para tener lo que quieres, pues significa que realmente no valoras la amistad. Nos estarías usando como herramienta para tener lo que quieres, más que para ser realmente nuestros amigos. Ahora haré un pequeño paréntesis en esta parte para explicar quién es Micalón, cierta persona que Narayan menciona tanto en el chat como en muchas de sus publicaciones. Por lo que he investigado, era el mejor amigo de Narayan. E igual hacía arte con la opción del círculo del Paint. Por alguna razón desactivó su cuenta, sea para bien o no. Y lo más probable es que también haya cerrado todas sus cuentas donde hablaba o se relacionaba con Narayan. Porque Narayan anda diciendo que está muerto o algo así, y que era la única persona que obedecía, y que solo por él fue buena persona. Lo que supongo que no es verdad porque en esos tiempos Narayan hizo tantas tonteras que salió en la enciclopedia dramática. Cuando Micalón desactivó su cuenta, su comportamiento empeoró, no tenía razones para ser mejor personas, y más cosas edgy y referencias a Undertale. Me da risa como dice que no es el mismo Gil del 2016 cuando sigue hablando de determinación. Hasta dijo que si Micalón le hubiese dicho que se matara, él lo hubiese hecho. ¿Recuerdan cuando tú te mencionó que Narayan dijo que se iba a suicidar por tener dislikes? Bueno, probablemente esto demuestre que no ha cambiado para bien. O si siquiera ha cambiado algo. Y este fue el momento donde Narayan empezaría a mostrar su verdadero ser, sus verdaderos deseos. No me desespeches. No dejes meterme a tu servidor, no te castigaré. Te volveré a vencer en Skullgirls. No aceptas mis invitaciones porque no tienes huevos. ¿Se acuerdan del Playerman cuando decía que no le gustaban sus cuestiones, no iba a castigar? Ahora está hablando igual que un niño de 11, po. Porque saben que yo gano. Hay una parte de mí que los odia. Tienen comportamiento inaccesible. Soy como un semáforo. Verde, amabilidad y generosidad. Amarillo, neutralidad. Rojo, determinación, rencoroso y vengativo. Bruh, ¿qué les dije de las cuestiones de Undertale? ¿Por qué lo digo? Porque ya quiero... Cadena de ataque fue tan brutal la forma de completar una clave probando todas las combinaciones posibles hasta encontrar. A pasar. Hola, carita feliz. Ya nos hice reír. Espera, ¿me puedo reír en esta parte, por favor? Qué imbécil, bro. Luego es cuando dice que es buena persona y luego va a explotar de nuevo y luego va a volver a decir que es buena persona y el ciclo se va a volver a repetir. Pero esto es que realmente es... Este es Narayan. Alguien que quiere forzar amistad. Alguien que se propone a conseguir todo lo que él quiera sin importar lo que los demás sientan. Un acosador. Y también podríamos decir que podría ser un enfermo. Y por cierto, lo de los modelos es algo que dijo mucho antes. O sea que de verdad tanto quiere modelos hechos a Virroid. Luego lo baneamos de ese servidor y mantenemos el chat hasta el día de hoy. Y ojalá esa fuese la última cuestión en la que nos hubiese metido, pero justamente cuando escribía este guión pasó algo bien loco. ¿Se acuerdan de lo que dije en los videos de Virroid, Smash, Parsec y todos esos? Bueno, esos videos fueron borrados. Si uno busca su canal no les va a aparecer ninguno de esos videos. Eso es porque Narayan en un momento subió un video donde dice que iba a borrar los videos que tenían más dislikes que likes. ¿Y adivinen qué? Sin ninguna razón aparente puso el rostro de Tute durante todo el video y thumbnail. Y luego dice que no busca nuestra atención. Advertencia, todos los videos, a excepción de los videos de Among Us que tenga más dislikes que likes, serán eliminados de este canal. Así que, si en serio te gustan estos videos, pero ocultas
lo que realmente te gusta, por favor, ve retirando tu dislike. Si los videos que le diste likes en serio te disgusta, pues no retires tu dislike. Yo lo borraré de todas formas. Solo les digo eso. Obviamente este video no lo voy a borrar porque esto es un anuncio. Los anuncios no se borran. Bueno, vayamos en orden, por favor. Luego de eso, al cabo de unas horas, sí borró los videos, para luego publicar este. Muy buenas, como dije, el anuncio anterior no era broma. En serio iba a borrar los videos que tuvieran más dislikes que likes, y así fue. Pero mientras borraba estos videos, me estaba preguntando, ¿por qué el 90% de los videos que tienen más dislikes, o sea, un puñetero número de 5 o 11 dislikes, tienen que ver con animaciones MMD, Mugen, Parsec y Fortnite? También Among Us tiene un putero de dislikes, pero ya dije en el video anterior que no voy a borrar videos sobre Among Us. ¿Sabes de quién sospecho? El peor lugar de la tierra. Estoy sospechando y espero que no sea el pendejo que creo que es. Lo que realmente me da risa es que en la descripción habla de que no le importan los dislikes y todo. Entonces, ¿cuál es el punto de ese video? Más encima cacho en la descripción. Edit, 5 dislikes en 2 horas. Ya pasó esto muchas veces. Ahora se ve cómo funciona The Worst Place on Earth. Lo que estaba sospechando a todos ha sido confirmadísimo. Ahora sé su comportamiento, lo que van a decir, lo que van a comentar, los más predecibles, a más yo poder. Hasta me atreveré al orden de los dislikes. Dislike número 1. Tute 1996. Dislike número 2. Vamos de Human. Dislike número 3. MMH. Dislike número 4. Lightning Tool. Dislike número 5. Poeti. ¡Soy yo! Oh, Hanso Santiago. ¿Cómo lo sé? Simple. Ellos hablan español y son los que más me stalkean mis redes sociales, especialmente mi cuenta de YouTube y DeviantArt. Edit 2. El sexto dislike lo dio Jeff, un usuario más desconocido que la... Les voy a ser sinceros, este fue el único video en mucho tiempo al que le había dado dislike. Quizás en meses. Porque realmente me valían 3 pingos lo que ese loco subiera a su canal. Yo por mi parte tenía mejores cosas que hacer. Y de hecho Tute ni siquiera le dio dislike al video. Luego de volver a llorar porque no llegó a los 15 likes gamers, borró los 2 videos que dijo que no iba a borrar y subió un remix de la canción Springman para... ¿Smash Bros. Crash? Bueno, si vieron mi video acerca de Taito, sabrán que ese era un fangame en que Taito estaba trabajando y Rossiter componía la música. Hasta que claro, ocurrió lo que ocurrió. Y calle su comentario tan épico gamer. Ya está. Oye, si quieres estar que le estaba pasando dislikes a mis videos de Mugen. Taito, ya te descubrí. El grupo de me confirmó tu inocencia. El único sospechoso eres tú. Taito, haces gameplays de Music, Smash Bros. Ultimate y MMD. No harás Fortnite, pero sé que eres tú el que le echas dislikes a mis videos con tus multicuentas. Sé que decirte, tengo de acusarme, no termina nada, ya que tienes un historial de acosador pervertido que acusa multicuentas. Luego lo borró. Y empezó a spamearlo unas más de 10 veces en el video. De esos tenemos más que fotos, tenemos el jodido video y los 40 comentarios ahí mismo. Hasta que claro, los borró. Hubo un tiempo en el que Narayan era amigo de Taito. Incluso le intentaba dar consejos. Hola, ¿alguien está aquí? Todos, si odian el personaje Taito. Bueno, tengo unas ideas para sus personajes. Si alguien puede editar personajes del Mugen, hágale un favor a todos y editen el personaje del Taito. Pongan mis ideas a su personaje de Mugen. Puedo hacerlo solo, pero tengo muchos pedidos que hacer y muchas comisiones. Soy un artista ocupado. Y por si acaso, si quito el personaje, mi reputación puede ser arruinada. Y Taito, si me estás viendo esto, no digas estás en lado Lightning Dude. Vamos, nunca va a quererse mi amigo como Lightning Dude, Nick,
Daniel, Matías, etc. El grupo de Matías, Adel, Turita, si usted me los hace, la actitud nunca me va a aceptar. Estoy viendo todos sus movimientos, no soy mucho idiota para entrar directamente a sus servidores de Discord. Supe que me bañarían en el servidor immediately, así que entro en su servidor. Razones, no estás bienvenido aquí. En este mundo hay muchos lados, no solo dos. Suspira, creo que me arrepiento de traicionar a Taito. Traicioné a Taito, conociendo que Matías y la actitud siempre me tratarán como una basura. Me siento tan solo. Aunque esta amistad era un poco rara, porque al mismo tiempo como que lo odiaba. Quiero decir, por un lado era como pana de él, y por otro lado decía que es mejor que él. Por un lado le hizo modelos en el B-Roy, y por el otro lado decía que él era un ladrón y todo eso. Hasta yo mismo fui a preguntarle a Taito con respecto a lo del comentario. What? Narayan has been talking shit about you, saying that you have been disliking his videos and calling you a pedo. No, I haven't. Me parece un poco triste que Narayan sea capaz de traicionar a sus amigos así de fácil. Y de ahí ya dije fuck it y nos decidimos con los cabros a hacer este video. Y eso, amigos míos, es un resumen de lo que nos ha hecho Narayan o Darleton the Bearcat. Y eso no es todo lo que él ha hecho realmente. Hay muchas cosas que prueban el tipo de persona que es, y no sabemos todo en lo que se metió. Tía, corazón, editado. Tía, a ver, este loco está tan malo de la cabeza. Esto nunca lo voy a leer. Por Dios, me cansé. Así que en la descripción dejaremos unas cuantas cosillas para probar aún más lo que decimos. Un archivo RAR, no solo con las fotos mostradas en el video, sino también con algunos audios y videos de él, como el anuncio de los videos borrados y unos más que él borró. Links a su página en la enciclopedia dramática. Un Twitter viejo de él, con un historial de cosas subidas a su canal que actualmente tiene aquellos videos borrados. Algunas páginas borradas de él, ya sean journals de DeviantArt donde nos mandan indirectas y todo, y el de su video anunciando que iba a borrar sus cuestiones. Las páginas fueron descargadas, así que también me van a honrar. Y lo más importante, una invitación al servidor de Discord, donde Narayan puso los mensajes mostrados acá. Como él está baneado de ahí, realmente no puede borrar los mensajes, así que ustedes pueden entrar y presenciar estos mensajes por su propia cuenta. Saben, realmente en el momento de que Narayan se fue al servidor de Taito, llegó su hermano al servidor. Y él se metió al canal de voz para probar que él no era Narayan. Yo fui el único Gil que entró, porque en verdad tenía curiosidad. Y sí, pues era su hermano. Y me contó que él intentaba meter a Narayan a sus grupos de amigos. Le contaba que nosotros no queríamos pasar tiempo con él, que se buscara más gente, que nos dejara en paz, que no es sano. Y que Narayan no le pescaba. Así que, Abraham, si estás viendo este video y si realmente contaste la verdad en esa llamada, trata de mostrarle este video a tu familia o algo. Porque estamos todos cansados de este tema ya queremos que nos dejen en paz. Y esto no es muy sano para tu hermano. Y bueno, ya con esto dicho, ¡es hora del show! Nah, ¿de verdad creíste que iba a ser una batalla de Mugen en este video? No vale la pena realmente. Eso sí, ¿algo que decir, cabros? Creo que hablo por todos los que sufrieron con tu calvario durante todos estos años, y mi única conclusión es que ya no tienes remedio. Tienes ya 23 años y te sigues comportando como un niño, hasta el punto que sigues pidiendo cosas con tal de ser feliz. O sea que eres un conformista materialista. Así que honestamente lo único que pediría es que consigas ayuda psiquiátrica. Ya vas a tener que salir afuera a ganarte la vida como un adulto, y vas a enfrentarte a cosas peores. Por mi parte, simplemente voy a bloquearte de toda red social en la que estés presente, para que dejes de pensar que eres el centro de atención. No necesito gente como vos en mi vida, y muchísimo menos dentro de mi pequeña comunidad. Las oportunidades se te han dado en múltiples ocasiones, y tú las has desperdiciado por tu tonto orgullo. Urgentemente necesitas ir a un psicólogo. Estás mal de la cabeza, y si no llega a pasar, pues lo menos que podés hacer es dejarnos en paz, Darlan. No vale la pena que sigas con estas cosas, es una pérdida de tiempo para vos y para nosotros. Pero por lo menos nosotros asumimos la derrota, no como tú que te pones a llorar, insultar a lo demente y te pones a escribir canciones de las series animadas, lo cual para mí me daría vergüenza ajena. Man, tenés como 22 años, basta, fue suficiente. Narayan, si algún día vas a dejar de actuar como un retrasado acosador, deja de molestar a mis amigos, no tiene caso que vuelvas a hacer esas maldades, ya supéralo, igual el daño ya está hecho.
Ya hice videos de ti. Cada evidencia que lo que hiciste por esos 6 años. Y bueno, eso sería todo. Espero no tener que hablar de este man de nuevo o de alguna cosa así en el canal. Les recuerdo la lista de sus cuentas alternativas de Discord para que las tomen en cuenta. Y eso sería todo. Cuídense. Muy buen video, Map. Con la chucha están ladrando.